Tú nunca estás lejos y no hay nada que temer. Y me amaste. Quiero agradecer a nuestra hermana que nos trae este desinfectante. Yo no sé si es para invitarles a que hagamos nuestra confesión bíblica, hermanos. Primero que nada, digamos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y somos ejemplo de servicio. Por favor, abra su Biblia en Mateo 26. Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versos del 36 al 46. Eso es lo que vamos a leer. Mateo 26, 36 al 46. Cuando lo encuentre, por favor, póngase sobre sus pies y eso me indicará que ya lo encontró para poder leer. Siempre hago la observación. Yo tengo la Biblia Reina Valera, revisión de 1960. Si usted tiene esa misma versión y quiere leer en voz alta conmigo, está en absoluta libertad de hacerlo. Si prefiere llevar con su vista la lectura, también. Y si tiene una versión diferente, pues es recomendable que solo lleve con su vista la lectura. Dice así este pasaje: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Y ahí va Judas, ahí pues, acompañado de los sacerdotes, de los oficiales, de los soldados romanos. Y así dijo Jesús: miren, ahí viene. Siéntense, hermanos, gracias. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer la voluntad de Dios, piensan ustedes? Resulta difícil, ¿verdad? Pero se puede. El tema que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy es haciendo su voluntad. ¿Cómo vamos a tener éxito en la vida?
haciendo su voluntad. ¿Cómo vamos a tener paz haciendo su voluntad? ¿Cómo vamos a vivir vidas productivas desde la perspectiva espiritual? Haciendo su voluntad. En tanto que hagamos la voluntad de Dios, estaremos bien. Pero hace un par de días yo compartí publiqué una perla bíblica. Recuerden que todos los días yo comparto una perla bíblica. Y si usted por casualidad la lee, habrá notado que alguna vez lee un pedacito que no tiene sentido. ¿Saben por qué es eso? Porque me pasa lo de los discípulos. Y a veces me agarra la tarde para preparar. Yo obviamente un día antes preparo la perla bíblica. En la página de la iglesia se puede programar para que la misma página la publique al siguiente día a determinada hora. Pero en mi perfil personal tengo yo que al otro día publicarla. Entonces trato de terminarla el día anterior. Pero cuando les digo el día anterior, a veces son las 11:30 de la noche. Y yo estoy con los ojos cargados de sueño. Pero quiero terminarla, y por eso es que alguna vez se me va alguna cosita ahí que el que le dirá, ¿y este qué quiso poner aquí? ¿Estaba bolo o qué? ¿Verdad? Pero quiero hacer la voluntad de Dios. Porque publicar esa perla bíblica, nunca nadie, cuando yo tomé el pastorado aquí, me dijo, tiene que publicar una perla bíblica cada día. No. El concilio no me ha exigido que lo haga, el concilio general, ni el concilio regional, ni ustedes me dicen, mi hermano tiene que publicar, o el día que, no sé si he dejado algún día de publicar, pero nadie me ha protestado si no lo hago. Pero el Señor, en algún momento del camino del ministerio, me pidió que lo hiciera. Y sabe que me he encontrado con personas que no frecuento, personas que las veo de vez en cuando. Y me dicen, gracias por las perlas bíblicas. Digo, entonces, por ahí va el Señor. Tal vez ni son para la iglesia las perlas bíblicas, son para otros. Y ellos así me dicen, gracias, hermano. Una hermana que me mandó, no sé si para fin de año o para año nuevo o algo así, puso, gracias por esas 365 perlas. Bueno, Señor, hágase tu voluntad. Pero en esa perla yo planteaba este asunto, porque tomé Lucas 22:42 ahí, que es uno de los pasajes paralelos del que leímos ahorita. Y habla precisamente de lo mismo, algunas variantes, algunas diferencias ahí en cuanto a hacer la voluntad de Dios, eso es lo que habla. Y el Señor dice, Señor, si puedes, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo digo, ¿cuántas veces yo, Edwin Amos Villatoro y Villatoro, de San Miguel Iztahuacán, San Marcos, y un poco de Coloma, porque ya se quedó mi ombligo, he dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Y he terminado haciendo mi voluntad. ¿Cuántas veces usted, hermano y hermana, también le ha dicho, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad? Pero termina haciendo la suya. No suele suceder, hermanos. Y el resultado es fracaso. El resultado es tristeza. El resultado es dolor. El resultado es arrepentimiento muchas veces. Pero ese es el problema, que no estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando meditaba en este pasaje para poder compartirlo hoy con ustedes, me di cuenta que si de verdad nosotros, en el fondo de nuestro corazón, queremos hacer la voluntad de Dios, Saulito, se puede, pero cuesta. Pero eso nos va a dar victoria. Muchas veces yo he dicho a algunos de ustedes, cuando uno es cristiano, a veces tiene que perder para ganar. A veces tenemos que perder para ganar. Pero estamos en la voluntad de Dios. En tanto estemos en la voluntad de Dios, vamos a lograr sobreponernos a diferentes situaciones de la vida, hermanos.
Y aquí el Señor Jesús nos da un clarísimo ejemplo. Él, en ese anhelo ferviente de hacer la voluntad de su Padre, se pudo sobreponer a tres cosas, a las cuales yo le propongo que de aquí en adelante nosotros también tratemos de sobreponernos, pero en la firme determinación de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles son esas cosas, hermano? Primero, sobreponernos a la agonía. Mire, póngale atención al verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Si lo leemos planamente, si lo leemos así, simple lectura, si lo dice, no es de mayor cosa, ¿verdad? Y llegaron ahí a Getsemaní y él se apartó y dijo, voy a ir a orar y eso es todo. No hay más. Pero cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que aquí comienza la agonía del Señor, en el nombre mismo del lugar. ¿A dónde fue él? A Getsemaní. Y ya saben ustedes lo que significa ese término Getsemaní. Esa palabrita significa molino de aceite, o quizá más duro todavía, prensa de aceite. Un lugar donde se machaca el aceite. Y saben lo que es machacar, ¿verdad? Es deshacer o destripar, como decimos nosotros a veces. Es prensar fuertemente para extraer algo bueno de ese fruto. Y lo que se extrae es el maravilloso aceite de olivo. De esa prensa, de ese machacar, es que sale lo más brillante, lo más maravilloso. Y Jesús fue a ese lugar porque iba a ser machacado, porque iba a ser prensado, porque iba a vivir una agonía terrible de cara a cumplir la voluntad de su Padre Celestial, de cara a hacer algo que nos iba a beneficiar a nosotros por la eternidad, al ser humano, al hombre pecador, nos iba a beneficiar. Él estuvo dispuesto a ir allí. La agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor a la muerte física. Uno pensaría que él tenía miedo de morir, pero él no estaba atemorizado por la muerte física, sino por el hecho de que esta muerte se iba a asociar con el pecado. Un pecado que en él nunca existió, mis amados hermanos. Esta muerte que él iba a recibir iba a ser una muerte, una prensa, un machacar por el pecado. No el pecado de tomar. Pero el Señor sabía que a pesar de no ser pecador, él tendría que morir por eso. Y ahí comienza la agonía, ahí comienza el sufrimiento. Y es que no era el pecado de un solo hombre, gracias, mamita. Gracias. Era el pecado de toda la humanidad. La naturaleza sin mácula, sin mancha, sin pecado de nuestro amado Salvador, tembló ante esa perspectiva de tener que dar su vida por toda la humanidad pecadora. No uno, ni dos, ni tres, ni 100, por todos. ¿Alguna vez usted ha sufrido por culpa de uno o de otra persona, pues? ¿Ha sufrido? Yo digo que todos en algún momento hemos sufrido, no por nuestra culpa, sino por culpa de otro. Y hemos llevado ese sufrimiento, y ese sufrimiento es más doloroso todavía que si lo sufrimos por nuestra propia causa. Pero él iba a sufrir la muerte
por causa de todos nosotros. Si fuera solo por nosotros, mire, ya son bastantes, pero es por causa de toda la humanidad. ¿Cuántos billones de habitantes hay en el mundo? Ahora mismo se habla de que hay alrededor de 8 billones, si no estoy equivocado en mis estadísticas. 8, no millones, billones de habitantes. Pero esos son los que hay ahorita. Pero ¿y los que han habido antes? Los que ya no están, los que ya se murieron, los que vivieron antes de Jesús incluso, y los que van a venir después. Es una incontable cantidad de personas por las cuales Él sufrió aquella agonía. Y cuando Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa es como decir este vaso. Y este vaso o esa copa son el símbolo de una gran alegría o de una gran pena. Ahora mi esposa me acaba de dar una copita o un vasito que siempre que predico, no sé, cuando intento alzar un poco la voz, me agarra comezón en la garganta. Y mi esposa, que es tan especial, tan fiel conmigo, ella me trae esa mi agüita para que sepan, hermanos, no van a pensar que es licor. O como decía hermano Juanito, ya le va a echar su whisky, decía antes. Porque antes lo miraba él aquí y se miraba el colorcito amarillito. Es agüita de manzanilla con mielita, ¿verdad? Tibiecita. Eso me ayuda mucho. Pero eso fue para aliviar. Eso fue para calmar un poco la molestia de mi garganta. Pero el símbolo de la copa era siempre por una gran alegría. Por eso es que la gente agarra la copa y dice, brindemos, brindemos por los novios, brindemos por la quinceañera, brindemos por la abuela que cumple 100 años. Y la abuela ya ni cuenta de todo lo que está pasando, pero están brindando por los 100 años de la abuela. ¿Verdad? Es por una alegría, pero también representaba una gran pena, una gran angustia, una gran y terrible tribulación en la vida de una persona. Por eso en Apocalipsis, ustedes han oído que, o han leído, que se habla de unos juicios que se llaman los juicios de las copas. ¿Se han enterado de eso? Hay los juicios de los sellos, están los juicios de las trompetas, pero las últimas, las más duras, o los más duros juicios son los juicios de las copas, porque son las copas de la ira de Dios sobre la humanidad y sobre la tierra. Sobre Jesús, la copa que venía era una copa de sufrimiento, una copa de muerte, una copa de angustia, de pagar por algo que él no debía, de pagar por algo que él nunca cometió el pecado. Esa agonía era una agonía intensa, hermanos amados. También se utiliza el término bautismo para este tipo de eventos o de situaciones. Los discípulos en algún momento, dos de ellos le dijeron, los hijos de Zebedeo, le dijeron si allá en su reino no podía haber la posibilidad de que le reservaran los lugares de la derecha y de la izquierda de Jesús a ellos. Miren, nada querían. ¿Nos puedes poner allá uno a la derecha y otro a la izquierda tuya? Y eso, dice el Señor, no es decisión mía. Eso no lo voy a determinar yo. Pero si así fuera, ustedes pueden pasar la copa de sufrimiento que yo llevo. Sí, dijeron, pueden pasar el bautismo que yo voy a pasar. Y cuando decía bautismo se refería precisamente a esto, a la muerte en la cruz del Calvario. Ahora Jesús podría haber adoptado otra actitud delante del Padre. Sí, Señor, no pensé que fuera tan duro el asunto. Mejor no. Ya me arrepentí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, voy a hacer esto? Bueno, pero ya cuando miramos que está color de hormiga el asunto, decimos, mejor así dejarlo. Mejor no. Ya no me animo.
nos regresamos, hermanos. Él no se regresó. Por duros que fueran los vientos, por dura que fuera la confrontación, la adversidad, las amenazas, todo lo que él sufrió estando en vida, ya no digamos esa semana final de su pasión y muerte, hermanos amados, eso fue terrible, pero él nunca dijo, mejor no, Señor. Él dijo, si se puede, pasa de mí esta copa, si se puede. Si no, hágase tu voluntad. ¿Y qué sucedió? Que se hizo la voluntad del Padre. ¿Y qué sucedió? Y seguramente hay unas que han sido exageradas, pero Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que dice aquí que eran Juan y Jacobo, o sea, Pedro, Juan y Jacobo, eran de ese equipito especial, de ese círculo íntimo de Jesús que él llamaba para ocasiones especiales. Él los llamó también cuando ascendió al monte de la transfiguración y delante de ellos el Señor se transfiguró. Y ellos vieron aquel momento glorioso. Ellos fueron testigos de esa transformación de Jesús sobre el monte. Y los tres se habían declarado listos para sufrir con él. Los tres habían dicho, estamos dispuestos a sufrir contigo. Pero cayeron en la primera vez que lo intentaron, porque el Señor les dice, quédense aquí, yo voy a ir allá a orar, ustedes quédense orando aquí. Los otros 8 que quedaron, recuerden que ya solo habían 11, ya Judas no estaba, entonces quitamos 3, quedan 8, los 8 se habían quedado más lejitos. Los 3, a estos les dio instrucciones de orar con él, de apoyarlo en oración. Si yo tuviera que elegir 3 de acá, yo sé quiénes son los que más les gusta orar, y a esos 3 elegiría, y los demás dirían, quédense ustedes allá, ustedes 3 aquí, orando por mí. Pero esos 3 gallitos que él escogió, eran gallitos dormilones, porque no oraron con él. Después de una hora del Señor estar allá en esa agonía, en esa angustia, en esa tristeza que lo llevaba hasta la muerte, porque debemos ser sinceros, hermanos, la muerte es la que nos causa la mayor tristeza a nosotros en este mundo. La muerte es de los eventos, de los sucesos más dolorosos que nos trae más sufrimiento y más tristeza a nuestro corazón. Y entonces el Señor tenía absoluta razón para estar así. Y me pongo a pensar yo en esos discípulos que supuestamente estaban identificados con Él, que vivían con Él, estaban con Él día y noche, hermanos amados. No pudieron orar. Pero ¿será que ellos dijeron, hay que miren cómo sale, nosotros echámonos el pestañazo aquí, dormamos, acomodémonos? No, fíjense, ellos no tuvieron la suficiente determinación. Pudo más en ellos el cansancio de la jornada de aquel día, probablemente, que la determinación de apoyar a su maestro. Y la otra es que no estaban conscientes probablemente de que ahora sí la hora había llegado, en que Jesús iba a ser arrestado, iba a ser llevado para ser crucificado. Y entonces, en la primera valla, cayeron esos corredores. El verbo que se traduce vamos no sugiere retroceso, sino avance para encontrarse con el enemigo. El Señor al final dice, bueno, ya no pudieron orar, 3 veces lo intentaron y no pudieron a la tercera vez. Ahora, tranquilos, ya pasó todo, ya ahora lo que quieran hacer ya no vale nada. Ahora vamos, pero vamos hacia adelante, porque ya viene el que me va a entregar. Entonces el Señor Jesús no estaba huyendo del peligro, no estaba huyendo de aquella angustia, de aquella muerte que le esperaba. Él dijo, la vamos a ir a salir al encuentro. ¿Quién dijo miedo? Había ido a orar 3 veces allá.
Había estado en la presencia del Padre Celestial. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo es que se llama la serie esa que nosotros desarrollamos el primer ciclo de este año aquí en la iglesia, hermanos? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? O sea, re dormido, ¿verdad? Tiene algo que ver con gozo, ¿no? Aunque tiene algo que ver con el Espíritu Santo, ¿ah? Ni así se les viene. Así estaban los discípulos. Así estaban aquí ustedes. No le atinaban a nada. Nuestra serie se ha llamado Con gozo del Espíritu Santo. Y miren en su Biblia qué dice Hebreos 12:2. O si alguien lo sabe de memoria, dígalo. Hebreos 12:2. ¿Nadie lo sabe de memoria, hermanos? Aquí está, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con aquella agonía? ¿Qué pasó con aquella tristeza hasta la muerte? Que ahora él venía valiente y dijo, bueno, vamos a encontrarnos con la muerte. A mí eso no me hace ni roncha, no me hace ni cosquillas. ¿Por qué? Porque había un gozo mayor a la angustia, a la agonía, a la tristeza de ese momento que él esperaba ver, y era la redención de todos nosotros. Era que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. ¿Y qué es oprobio, hermanos? Es vergüenza, la vergüenza pública de haber sido crucificado. Lo sufrió, ¿por qué? Porque él sabía que había un gozo mayor y se sobrepuso a esa tristeza. ¿Ha llegado tristeza a su vida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo único que la puede desplazar a la tristeza? El gozo de nuestro Señor. El gozo de Dios. Por eso cuando venga esa tristeza, cuando venga esa agonía, cuando vengan los sufrimientos, refugiémonos en el Señor. No busquemos el gozo de otra manera. No busquemos vencer de otra manera. No, sino delante de nuestro Señor. Mire que el pueblo de Israel tuvo un montón de enfrentamientos con pueblos enemigos, con ejércitos poderosos, más numerosos que ellos. Ya vienen aquellos, mirá, allá vienen los asirios. ¿Y cuántos son? Pues son 50. 50 son poquitos. No, no se pueden contar. Por eso son 50. Son demasiados. Nos van a hacer papilla, nos van a hacer chocolate, nos van a deshacer. Humanamente eso hubiera pasado. Pero ¿qué hacía el rey Josafat, por ejemplo? Cuando le dijeron esa noticia, bueno, entonces sí está seria la cosa. Bueno, aquí lo que nos queda es, traigan el armamento. ¿Cuál es el armamento? Las rodillas. Doblen las rodillas. Doblemos las rodillas y humillémonos delante de Dios. Y ayunaron. Dicho sea de paso, esto es un comercial. Los jueves aquí vamos a estar desde el que pasó, del 15 en adelante, con mi esposa todos los jueves de 9 a 12 del día en ayuno y oración. Traiga sus rodillas y nos acompaña. Si quiere, deje solo sus rodillas aquí, se va usted. Pero queremos más rodillas aquí, en ayuno y oración, porque sabemos otra copa, pero esta sí ya no es de sufrimiento, esta es de alegría. Sabemos que el enemigo puede estar atacando individualmente a la familia, a la iglesia, al grupo, al ministerio X. Puede estarlo haciendo. Pero el enemigo a nosotros nos ve chiquitos como langostas, dirían aquellos espías. Pero cuando nosotros doblamos rodillas y nos refugiamos detrás de nuestro Señor, ¿a quién ven ellos?
¿A quién ven los demonios? ¿A quién ve el diablo? A nuestro Señor. Y entonces ahí sí se detiene. Y entonces lo que hace es salir huyendo. Por eso dice Santiago, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice, ay, ¿cómo es que dice el otro versículo? Someteos pues a Dios. Eso es humillarse delante de Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Huirá de vosotros. Pero no exactamente de vosotros, sino de Él. Por eso necesitamos orar. Gracias, mi amor. Y entonces, hermanos, aquí vamos a estar todos los jueves. Y no se preocupe usted si usted tiene trabajo. Ay, todos los hermanos ahí van a estar. Y yo, si usted está trabajando, ¿cómo lo vamos a obligar a que venga? Si usted está estudiando, no podemos hacer nada. Al contrario, vamos a orar por usted, si esa es la idea. Pero si usted puede y tiene tiempecito ahí, tampoco es necesario que venga de 9 a 12. Si usted puede venir solo 9 a 10, venga. O de 11 a 12, o de 10 a 11, o qué sé yo, el tiempo que usted pueda, hágalo. Ya este jueves pasado estuvimos acá y pensamos que íbamos a estar solitos los dos, pero no. Hubieron dos hermanas que nos sorprendieron y vinieron y estuvieron acá con nosotros. Y yo creo que si hacemos eso como iglesia, entonces vamos a sobreponernos a toda cosa que el enemigo quiera poner en nuestras vidas o en la vida de nuestros hermanos. Es así como vamos a ayudarnos. Lo último que encontramos aquí, mis amados hermanos, es que si queremos realmente hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, entonces podemos sobreponernos a la debilidad. Es una característica muy humana. 40, verso 40 al 44, que dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermanos, ¿han oído esa expresión? Este sí se quemó las pestañas, por eso ganó el examen. ¿Oyeron alguna vez esa expresión? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene quemarse las pestañas, hermanos? Viene de los tiempos antiguos, en que no había energía eléctrica. Y los que estudiaban, literalmente tenían que estudiar con su cuaderno acá y una candelita aquí enfrente. Y cuando ya el sueño los iba venciendo, como cualquiera de nosotros, caían sobre la candela y se quemaban las pestañas. Entonces, aunque ahora usted lo haga frente a una computadora, pero igual estaba usted cansadísimo. Porque hay que reconocer, no sé si yo, porque ya tengo un poquito más de 60, a veces en la noche siento que ya no, hasta llegar a la cama ya me cuesta. Le digo a mi esposa, vas a tener que ayudar a llegar a la cama. Nada, son bromas. Pero de verdad, hermanos, eso que les decía de las perlas bíblicas me ha sucedido. Me metí por cuenta propia a querer estudiar un poquito de inglés en ese famoso Duolingo. Y al principio era todo fácil, pero después, como por uno avanzando, lo van poniendo más difícil. Y si uno falla en esto, como uno no quiere pagar, tiene que hacer otras cositas para lograr. Entonces se agranda el tiempo y nunca que termina uno los desafíos que uno le pone, y uno está, y estoy ahí. Y entonces estoy con el dedo así, y me quedo dormido y apacho donde no es. No porque no sepa, sino porque ya me estoy durmiendo. Los ojos cargados de sueño. ¿Algunos de ustedes tienen sus ojitos cargados de sueño ahora mismo? Ven al altar a dormirse. Y aquí voy a orar por usted, en serio. Y lo comprendo. A lo mejor tuvo alguna pena anoche. A lo mejor se desveló cuidando a un familiar. ¿Qué sé yo? Todos tenemos situaciones. No le culpo.
Si se duerme, lo único que le pido es que no ronque para que no salga en la grabación. Eso es todo lo que le pido. Pero es que así somos. Miren lo que dice aquí, hermanos amados, en el verso 42. No, en el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ¿qué dice de la carne? Ahí está el problema. Nuestra carne es la que nos juega sucio, hermanos. Nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Nuestro espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Pero nuestra carne nos traiciona, hermanos. Usted quiere ayunar, pero resulta que ahí donde pasa usted hacen unos chicharrones. ¿Cómo voy a ayunar si esos chicharrones son una tentación? La carne nos juega unas buenas pasadas a nosotros. Y este término carne es el término sarx, que en su sentido literal se refiere a la sustancia del cuerpo, ya sea de animales o de individuos. En el uso idiomático, la palabra indica la raza humana o los individuos como personas. Es decir, nosotros mismos como personas, como seres humanos, somos débiles. Y a eso se refiere cuando dice que la carne es débil. ¿Por qué roba una persona? Porque la carne es débil. Sabe que no debe robar, pero la carne es débil. Dice, me va a ayudar estos centavitos y se los roba. Y cometemos una serie de situaciones porque nuestra carne es débil. En un sentido ético y espiritual, entonces, el sarx designa la naturaleza inferior de una persona, el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos. Ese es nuestro sarx, que incluye en todo caso nuestra alma, porque nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es ese asiento inmaterial que anhela la comunión con el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne, el alma, que es el asiento de los deseos pecaminosos, y la carne floja, que algunos, decía yo el otro día, tienen más huesos que carne y otros más lonjas que carne, como yo. Esas dos partes, el alma y el cuerpo en sí, el tacuche, son los que se cansan, son los que ya no quieren colaborar. Y entonces, por eso aquel señor que estaba con sus nietos decía, fíjense mis hijitos que en mí hay dos grandes osos, dentro de mí hay dos grandes osos, uno blanco y uno negro, y siempre están peleando el uno contra el otro. Y uno de los nietos le dice, abuelito, ¿y quién de los dos osos gana? ¿El blanco o el negro? Y el abuelo le dice, el que yo alimente más, hijito. Igual nosotros tenemos dos osos, el espiritual y el pecaminoso, el material, el carnal. ¿Y cuál gana? El que alimentemos más. Así de sencillo, ese está más fuerte. Por eso necesitamos alimentar el espíritu con la palabra, con asistir a los cultos, con estar en las oraciones, en los ayunos, en toda oportunidad y espacio que se abra para nuestro provecho espiritual. Porque así lo hizo Jesús. Él se sobrepuso a la debilidad. Él estaba en cuerpo, hermanos. Él estaba en carne cuando dijo a sus discípulos, quédense ustedes aquí, los otros tres quédense aquí orando, y yo voy a regresar acá. Ay, Dios, ni una hora han podido orar. Algunos de nosotros ni 5 minutos. Ni una hora han podido orar. ¿Por qué? Pero si él también estaba en carne, él también era como ellos, porque él sí podía. Porque él estaba determinado a hacer la voluntad de su Padre. Y aquellos discípulos seguramente recibieron una gran lección, además de que sus ojos fueron abiertos a la realidad, triste en ese momento, pero maravillosa para después, de que él iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso los versículos 45 y 46 nos muestran, el Señor nos muestra a sus discípulos
que si hacemos la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos porque estamos haciendo lo mejor. Siempre la voluntad de Dios será la mejor. Siempre, insisto, siempre la voluntad de Dios será lo mejor, mis amados hermanos. Y David Casasola, ¿recuerdan ustedes a David Casasola? No era jugador de fútbol, no piensen en futbolistas. David Casasola, ¿nadie lo recuerda? Yo sí. Fue el primer coordinador general de Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Gracia que yo conocí. David Casasola se llamaba, o se llama, porque creo que no se ha muerto. Vino acá, en este mismo templo. La primera vez que vino a Iglesia Busca a Dios, cuando éramos todavía una congregación de Iglesia Sede, y dijo: hermanos, cuánto gusto de saludarles. Y nos dijo otras cosas, y al final nos dijo: solo quiero dejarles un versículo de su corazón. Nunca más se me olvidó ese versículo. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en el centro de mi corazón, en medio de mi corazón. Si queremos hacer la voluntad de Dios, pongamos la palabra de Dios en medio de nuestro corazón para no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros necesitamos vencer, sobreponernos a la agonía, a la tristeza, al dolor, al sufrimiento, a todo tipo de sentimiento adverso que el enemigo quiere que nos bote espiritualmente, hermanos. Pero nosotros tenemos en Jesús el ejemplo maravilloso. Y por ese ejemplo maravilloso es que hoy usted y yo podemos venir y celebrar la cena del Señor. ¿Qué les parece? Qué maravilloso. Que nosotros podamos ahora decir: Señor, gracias porque todo lo que tú hiciste para vencer y sobreponerte a la agonía, a la tristeza, al sufrimiento, me ayuda a mí hoy a estar frente a tu mesa. ¿Alguien puede dar un